Buenos días, mis queridos estudiantes de Introducción a la Contaduría. Les habla su profesor Luis Eduardo Vázquez Méndez para incorporarnos a la 5ª semana de videoconferencias sincrónicas en el Global 13ª semana, hoy 21 de julio del 2020 a las 6 de la mañana. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Ángela Blandón. Buenos días. Buenos días, Ángela. Laura Camila Peña, buenos días. Daniela Rincón. ¿Quién es Daniela Rincón? No la tengo referenciada aquí. Laura, ¿quién será? Laura Andrea, hoy no, buenos días. Ángela, buenos días. Buenos días, profe. Adriana Becerra, buenos días. Sebastián Lara, buenos días. Carlos Valencia, buenos días. Buenos días. Laura, ¿cuál será esta Laura? ¿Será Laura Bamón? Vamos a ver. Por ahí tengo una Rincón. ¿Quién será esta Rincón? No, profe, yo ya lo renombré. Buenos días. Es Laura Bamón. ¿Es Laura Bamón? Sí, señor. Y tengo otra Laura allá. Una Laura sola, ¿quién es? Ay, profe, soy yo. Buenos días. Laura Ortega. ¿Quién? Laura Ortega. Ortega Olayo, Laura Melisa. Buenos días, por favor, Laura. Completica con el apellido, por favor, porque me dejan enloquecido. Laura Sí, sí. Sara Barreto, buenos días. Joana Rodríguez. Buenos días, Joana. Vanessa Rojas, buenos días. Marco Antonio Minú, buenos días. Bien, ya tengo 12 participantes de 45 disponibles. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Alguien se ha podido hablar con Eliana Sofía Huaca? Por favor, ¿alguien la conoce? Para que, a ver si puede incorporar los trabajos. ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Hay forma de ayudarla? ¿O qué? ¿Alguien conoce a ella? Eliana Sofía Huaca, ¿alguno de ustedes la conoce? Nayeli Rojas, buenos días. Ya 14 participantes. Con el docente, o sea que llevamos 13 chicos de 45. Seguimos incorporándolos. ¿Cómo le fue en esas vacaciones? Mayarly Sotelo, buenos días. Mayarly, buenos días. Entonces, para los viciosos, bienvenidos. Hoy estamos en la 5ª semana de videoconferencias sincrónicas.
de las 8 estipuladas por el acuerdo. Estamos ya en la semana 13, ¿no? O sea que ya se nos está acabando esto. Hoy tenemos que completar los dos compañeros que faltan de la exposición del grupo número 6 y los del grupo número 7, ¿cierto? Para seguir entonces con las actividades que tenemos pendientes. María Paula Noriega, buenos días. Daniela Polo, buenos días. Perdón, ¿alguno de ustedes, por favor, se puede comunicar con Eliana Sofía Huaca? De las pocas que deben trabajo, ¿no? Recuerden, por favor, que el aplicativo Sakai es el único en estos momentos que tienen que incorporar las actividades. Y si ustedes se dan cuenta, en el aplicativo, inmediatamente que ustedes suben las tareas, él les envía un correo diciéndole que se ha subido esa tarea. Entonces, para que estén pendientes de eso también, ¿no? Y ustedes se dan cuenta si realmente han subido bien esa tarea o no la han subido. Karen Rubio. Y ya pues ya a partir de esta semana sí ya empezamos a generar la retroalimentación y calificación de esos trabajos, puesto que ahora sí ya podemos, de acuerdo al acuerdo, realizarlo. Entonces, por favor, les encargo que suban eso esta semana, los que faltan por incorporar trabajo. Luis Ángel Realpe. Juan Felipe Perdomo. Vanessa Rojas. No la había incorporado, sino que se volvió a salir otra vez. Ya tenemos 19 chicos, ya casi llegamos al quórum titulado. Ya estarán por ahí los dos compañeros que faltan. El grupo número 6. Juan Sebastián Lara ya se incorporó. Sí, señor. Usted me falta por trabajo, ¿no? Por la sustentación, ¿no? Para que la liste. Y Carlos Alfredo Valencia ya estará por ahí. Sí, señor. Son los dos chicos que me faltan del grupo número 6, ¿no? Sí, señor. Entonces, para que por favor avancemos, les voy a dar por favor para que puedan incorporar mientras, para que vayan analizando, mientras que se incorpora el resto de gente. Juan Carlos Monge, buenos días. ¿Y del grupo número 7 también están listos? Grupo número 7. María Paula Noriega estará por ahí. Sí, señor. Faltan también ustedes por sustentación, ¿no es cierto? Sí, faltamos como 3. Diana Villamil también es de ustedes. Dana. Sí. Sí, pero ella ya presentó. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Bien. Jaime Ángel. Díaz. Hanner Chicaiza. Laura Sofía Hernández. Buenos días. Bien, mientras tanto, reporto los que deben todavía actividades. Por favor, les recuerdo que ya esta semana tienen que ponerse al día los que faltan por actividades. Les recuerdo que hay 7 chicos que incorporaron malas actividades.
ya se incorporaron a la sustentación, trabajos de sustentación del módulo número 4. Recuerden que ese trabajo de sustentación del módulo número 4 son la evaluación que tenemos de acuerdo a la actividad que vamos a realizar del módulo número 4. Es decir, la actividad que estaba pendiente desde la primera parte que hablamos de los trabajos, que un grupo de compañeros de ustedes de logística va a enviar, va a entregar unas preguntas y entonces ustedes contestan de esas 4, con unas condiciones. Y una vez se termine ese trabajo, esas preguntas que tienen los compañeros que ustedes tuvieron, ese es el trabajo que tienen que subir a esa actividad. Y ya veo que hay 7 compañeros que subieron mal esas actividades. Ellos son Laura Bamón, por ahí está. Xiomara Barreto, Claros Antonio, Lara Sebastián, Polo Rivera Lizy Daniela, Zamboní María Camila y Biscue Torres Laura Gabriela. Por favor, les encargo de que se concentren para que no suban trabajos que no deben subir todavía. Profe, es que ahí pedían unas diapositivas, como una presentación. Ahí pedían unas diapositivas como una presentación. Entonces yo pensé que pues era igual que los otros trabajos que habíamos hecho. Sí, tengo que hablar con Mayerly. Mayerly ya se incorporó. Yo les dije que se entregaran, tan pronto se entregara eso, son las preguntas que se han trabajado para eso. Tengo que hablar con ella porque, o sea, ustedes subieron esa exposición que enviaron el grupo de logística. Adriana. No, pero Adriana Becerra no ha subido nada de esto. Laura. Sí, señor. Me hablo entonces con ellos porque si eso para ver si la puedo aceptar o no. No he mirado la verdad porque yo les dije que era al final que termináramos la actividad, era que le enviaran eso a ustedes para que pudieran subir esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si están ya los 2 compañeros, por favor avancemos. Juan Sebastián y Carlos Alfredo Valencia, mientras que se incorporan el resto de compañeros, tienen la palabra. Listo, profe. Profe, pues voy a empezar yo, Carlos. ¿Listo? Ya comparto las diapositivas. Correcto. No sé si estén viendo la pantalla, profe. ¿Alguien me podría confirmar? Ya Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenos días. A mí me tocó el decreto 2784 de 2012. Ese decreto se expidió durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, y este decreto expide, o con este reglamento se expiden las normas técnicas de información financiera que van a ser aplicadas por las entidades que pertenecen al grupo 1. Este decreto consta de 4 artículos, que el primer artículo es el ámbito de aplicación y ellos lo clasifican de 3 maneras. Aquellas entidades, la primera clasificación son las entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La segunda son entidades de interés público que durante ese decreto, más adelante, para ellos, las entidades de interés público son aquellas que captan, manejan o administran recursos del público, del público. Y estas deben tener como esa capacidad por las autoridades legales. Y por último están las entidades que no están en ninguno de los 2 incisos anteriores, pero que cumplen con una serie de parámetros. Y esos parámetros son
que cuente con una planta de personal de 200 trabajadores o con unos activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Y aparte de esto también, que sean entidades subordinadas o que sean sucursales de alguna compañía nacional o extranjera que pues apliquen NIF plenas. Ese sería el primer artículo, que es el ámbito de aplicación. No sé si tengan alguna duda en esa parte. Sigue. El artículo 2 habla sobre el marco técnico normativo, que en este artículo se establece un marco normativo para las entidades que conforman el grupo 1, que en este caso no están detalladas en el literal A del artículo anterior. Entonces, ellos los clasifican de dos maneras: entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y emisores. Para la preparación de los estados financieros consolidados, aplicarán el marco normativo técnico dispuesto en el anexo de este decreto. Y para la preparación de los estados financieros separados o individuales, se aplicarán las normas que en convergencia con las NIF plenas, con las NIF, expida el gobierno. Y la B, aquellas entidades que no tienen valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, estas entidades aplicarán las normas que en convergencia con las NIF expida el gobierno. Esto dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de este decreto. El artículo 3 habla sobre ese cronograma de aplicación del marco técnico, y el cronograma consta de 8 incisos. El primer artículo es el periodo de preparación obligatoria, que se refiere al tiempo durante el cual las entidades deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia. En este periodo de preparación obligatoria, los supervisores podrán solicitar a dichas entidades información sobre el desarrollo de este proceso, sobre la aplicación. Y dentro de los 2 meses siguientes a esto, estas entidades deberán presentar a los supervisores un plan de implementación. El segundo es la fecha de transición, que es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del marco técnico normativo. Es el momento o es la fecha a partir del cual debería iniciarse la construcción o la aplicación del primer año de información financiera de acuerdo con lo que dice este decreto. La tercera es el estado de situación financiera de apertura, que es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo los activos, pasivos y patrimonio de las entidades, y en donde su fecha de corte es la fecha de transición. Cuarto, pues está el periodo de transición, que es el año anterior a la aplicación del marco técnico normativo. Es como el periodo de transición va a ser como la base de donde se va a sacar la información para poder aplicar el nuevo marco técnico. El quinto son los últimos estados financieros conforme a los decretos número 2649 y 2650 de 1993. Se refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para los efectos legales, en este caso, la preparación se hará de acuerdo con los decretos 2649 y 2650 de 1993. Es decir, que esos eran como los decretos que estaban hasta el momento, y estos como que se dejarán de utilizar
y se empezará a utilizar el nuevo decreto que ha expedido el gobierno. Está la fecha de aplicación, que es aquella a partir del cual, incluso aquí está, es la fecha en la cual se cesará la utilización de la normatividad anterior, o sea, del decreto 2649 y el 2650, y se comenzará a usar el presente decreto, el 2784. El primer periodo de aplicación es en el que la contabilidad se llevará en todos los efectos o se van a mostrar al público, a las diferentes personas que lo necesitan con el nuevo decreto, las nuevas leyes que expida este decreto. Y la fecha de reporte es donde se presentan los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Y por último, el artículo 4, pues es la vigencia, que dice que el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Y ya este sería el decreto 2784 de 2012. ¿Preguntas sobre este decreto? Bien, Carlos. Y bueno, también me tocó el decreto 3022 de 2013, que en este caso este decreto expide las normas técnicas que van a ser aplicadas por las entidades que pertenecen al grupo 2, que son las pequeñas y medianas empresas, o como mejor se le conoce como las pymes. Este decreto está conformado por 7 artículos. Sí, señor, por 7 artículos, que el primer artículo es el ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación, este decreto se divide en dos. En entidades que no cumplen pues con los requisitos para pertenecer al grupo 1, que fue de lo que hablé en el anterior decreto. Y la segunda división que ellos hacen son los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas. Esas entidades son aquellas que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí cabe resaltar que para el cálculo de trabajadores y pues de los activos totales para ver si pertenecen o no al grupo 2, se hará teniendo en cuenta la información o el promedio de la información de los 12 meses anteriores. El artículo 2 habla sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. En este se establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo. Dentro de este artículo hay 3 parágrafos que dice que o en el primer parágrafo se consideran estados financieros individuales aquellos que cumplen con los requerimientos de las secciones 3 a 7 de la NIF de las pymes. El parágrafo 2 habla sobre los preparadores de información financiera clasificados en el artículo 1 del presente decreto, que se encuentran, pues, como ya lo dije ahorita, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y el parágrafo 3 habla sobre que la Superintendencia Financiera de Colombia definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera o con la cual estas entidades pues se van o tendrán que hacer uso de ellas. Y el artículo 3 pues es el cronograma, es el mismo cronograma del decreto anterior. Pues no sé si haya necesidad de explicarlo, profe. O sea, son lo mismo, no cambia. Haga un resumen nomás, por favor, rápidamente. Listo, pues primero que todo, pues tiene un periodo de preparación obligatoria que es en donde los supervisores solicitan información a los supervisados o a las entidades sobre la aplicación de este decreto. La fecha de transición es el inicio del ejercicio anterior
a la aplicación por primera vez de este decreto para las pymes, hay un estado de situación financiera de apertura, que es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con este marco técnico normativo los pasivos, activos y el patrimonio. El periodo de transición es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo. Es como la base de la información con la que se va a tener en cuenta. Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993. Pues estos decretos son los que se llevan o se estaban utilizando hasta el momento de que salieran estos dos decretos. La fecha de aplicación es el momento en donde el cual se dejarán de utilizar el decreto 2650 y 2649 y se empezará a aplicar este decreto el 3022. El primer periodo de aplicación es aquel durante el cual por primera vez se llevará la contabilidad con este decreto. La fecha de reporte es aquella en la que se presentan los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. O sea, el cronograma de los dos decretos son los mismos, no cambia nada. El artículo 4 habla sobre la permanencia, en donde este artículo nos habla de que aquellas entidades que hagan parte del grupo 2 pues tendrán unas condiciones para poder pertenecer a ese grupo. Después de 3 o estas entidades tendrán que estar por lo menos mínimo 3 años en este grupo y después se hará como el promedio, el ponderado, para ver si siguen perteneciendo a este grupo, al 2, o bajan ahí y aplican otro decreto que es el del grupo 3, pero esto se hace teniendo en cuenta la información del año inmediatamente anterior. Aquí estas entidades creo que, o no estoy seguro, no sé si me puede aclarar esa duda, profe. Si estas entidades del grupo 2 podrían llegar a subir al grupo 1 o solo tienen la capacidad de bajar. Parece que el grupo número 1 son las entidades, los usuarios de interés públicos que cotizan en bolsa de valores y que tienen más de 200 trabajadores. Quiere Sí, decir, señor. una empresa que son las demás entes jurídicos que cumpla con esas condiciones, que tengan más de 200 trabajadores y que coticen en bolsa de valores y que sean de interés, usuarios de interés público, pues pueden pasar en un momento dado al grupo número 1. Ah, listo, profe. Sí, tenía esa duda. Pero bueno, sobre la permanencia, obligatoriamente tienen que permanecer mínimo 3 años. Y ya de ahí, pues... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que pasen porque, pues, no es fácil tener más de 200 trabajadores, no es fácil ser un usuario de interés público y que cotice en bolsa de valores. O sea que es muy difícil que se dé que los integrantes del grupo número 2 pasen al grupo número 1. Pero si hacen eso, la norma es bien clara. Como cuando usted cumple las condiciones para ser responsable de IVA, siendo en este momento no responsable. Si es responsable, pues tiene que cumplirlo. Si cumple, se pasa al otro régimen. Listo, profe. El artículo 5 es la aplicación obligatoria para entidades provenientes del grupo 3. Las entidades que pertenezcan al grupo 3 y que luego cumplan esos requisitos para pertenecer al grupo 2 deberán empezar a utilizar o ceñirse a los procedimientos establecidos en este decreto para la aplicación por primera vez de este mismo decreto. Aparte de esto, si las entidades que pertenecen al grupo 3 ya empiezan a utilizar este decreto porque han cumplido los requisitos, lo mismo, estas entidades no podrán o tendrán que estarse durante mínimo 3 años en dicho grupo. Y ahí pues hay que ver si, como dice el profe, si cumplen con los requisitos para pertenecer al grupo 1, se mantienen en el grupo 2
vuelven a bajar al grupo 3. El artículo 6, requisitos para las nuevas entidades y para aquellas que no cuentan con la información mínima requerida. Este artículo se divide en 2 secciones, que la primera es para aquellas entidades que se constituyen antes de la vigencia del presente decreto. Para esto, para estas entidades se efectuará el cálculo con base en el tiempo sobre el cual cuente con la información disponible. O sea que se tendrá solo información, solo se tendrá la información disponible que tiene la entidad para poder ver si pertenecen o no al grupo 2. Y están las entidades que se constituyen después de la fecha de vigencia del presente decreto, en donde los requisitos de los trabajadores y de los activos totales se determinará con base en la información existente hasta el momento. Y por último, pues el artículo de vigencia. El artículo 7 es la vigencia, que al igual que el artículo que el decreto anterior, el presente decreto rige a partir de su fecha de su publicación. Y ya, eso es sería el decreto 3022 de 2013. Listo, Carlos. Listo. Juan Sebastián, por favor. Listo, profe. Juan Sebastián Lara, ¿no? Sí, señor. ¿Ya estoy compartiendo, profe, o todavía no? Ya seguí. Ok. Entonces, ahí me correspondió el decreto 2706 de 2012. Bueno, este decreto básicamente habla sobre la forma en que las MIPYME, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, deben implementar las NIF, de manera que sea posible la generación de estándares internacionales de contabilidad y de información financiera para unificar la manera en la que se presenta la información financiera. O sea que esta información debe ser clara y precisa para estas empresas. Comenzamos hablando sobre las microempresas. Entonces, este decreto nos habla que las microempresas, como una institución económica que tiene más de 10 trabajadores o que sus activos no son superiores a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto ya lo habíamos hablado antes en clase. Las bases generales y los principios de las NIF para las pequeñas empresas. Pues vamos a hablar sobre las pequeñas empresas. Entonces, la importancia de este capítulo 2 del decreto 2706 radica en que se describe cada uno de los objetivos de los estados financieros y lo que permite que la información financiera sea útil. Lo que les decía, que esa información para estas empresas debe ser útil, precisa, y además establece los conceptos de la información necesaria para que se presenten los estados financieros de las microempresas. Ahora vamos a hablar sobre 2 principios fundamentales para presentar estos estados financieros según el decreto 2706. El primer principio hace referencia al estado de resultados y al estado de situación financieras de las microempresas. Entonces, el costo histórico debe ser la base para que las empresas presenten los estados financieros. Según el decreto 2706, si existe ocasiones en las que se presenten mediciones diferentes, debe ser reguladas por el mismo decreto y por supuesto deben cumplir todos los requerimientos que exige esta ley. El segundo principio es que, aunque parezca obvio, entonces las empresas deben estar,
parece, Fabio. Otro de los principios que anuncia este decreto es que las pequeñas empresas que emiten información financiera bajo la NIF deben estar en pleno ejercicio de su actividad. O sea, deben estar, por decirlo así, produciendo económicamente. Y además no está en liquidación o en general, sí, no se puede estar terminando esta empresa, por decirlo así. Vamos a hablar sobre los objetivos de los estados financieros bajo NIF. El principal objetivo de los estados financieros para las pequeñas empresas es dar información y resultados de la operación de las microempresas. Esta información debe ser útil, otra vez lo vuelvo a recalcar, para que inversionistas tomen decisiones económicas de modo que debe ser tan gran relevancia y de forma sintética. O sea, debe ser clara la información de esos estados financieros que la empresa debe dar. Además de esto, los estados financieros también deben detallar cómo funciona la administración de la empresa, o sea, cómo se está desarrollando, con el fin de contrastar la información y que se presenta y de sus rendimientos. ¿Cómo presentar estados financieros según el decreto 2706? Entonces, este decreto se encarga de especificar los requerimientos para que las microempresas cumplan las normas. Entonces, vamos a ver unas características para estos estados financieros. Empezamos con la presentación razonable. Entonces, hace referencia a la forma en la que se presentan los estados respecto a la situación financiera. El objetivo principal acerca de las pequeñas empresas hacia la perfección de la forma en la que se presentan los estados financieros. Entonces, estos estados financieros deben prepararse y difundirse al menos una vez al año, con corte del 31 de diciembre justamente. Entonces, la uniformidad en la presentación de la información. ¿Qué tan buena debe ser esta información? Entonces, los estados deben caracterizarse por tener información comparativa por medio de la cual se pueda evaluar el rendimiento de los periodos corrientes. El rendimiento de la empresa el rendimiento anual, básicamente. Y permite clasificar de las partidas de los estados financieros entre periodos. Se divide entre periodos. Otra característica, definir el estado de situación financiera según el decreto. Es importante mencionar que la información se debe revelar en los estados financieros que se presenten bajo NIF y debe tener en cuenta la suma en efectivo y las equivalentes al efectivo, las inversiones, si la empresa tiene deudores comerciales y en general todas las cuentas por cobrar existentes. Entonces, en esos estados financieros debe estar como implementado o escrito todos los deudores, todas las compras, bueno, básicamente todo lo que la empresa haga en el año. Dice, los inventores también deben verse reflejados en los estados financieros, así como las propiedades que muestren los valores de depreciación, las obligaciones laborales y financieras, y los pasivos por impuestos, provisiones y patrimonio. Entonces, se presenta el estado de resultado eficiente para NIF. Este decreto 2706 es muy simple al respecto, que debe incluirse una utilidad bruta, de la cual se obtiene información de los gastos en los que incurrió la empresa. Entonces, también debe adicionarse lo que son ingresos y lo que se debe sustraer la provisión de los impuestos sobre la renta o con el fin de establecer el resultado del periodo. También es importante resumir en un apartado diferente y específico todas las pérdidas o ganancias relevantes para la empresa. Debe estar distribuido o especificado todo lo que la empresa ha perdido o ha ganado y lo que ha comprado básicamente. ¿Cómo generar las inversiones? Entonces, en este capítulo se refiere a los principios que permite conocer cuál es el nivel de las inversiones que recibió la empresa. Sebastián, Entonces, ¿sí, señor? hagamos un pequeño
no descanso, sino que ya se nos va a acabar la primera parte de la videoconferencia y en un minuto volvemos a incorporarnos para que termine, ¿de acuerdo? Profe, pues ya solamente me falta decir esto sobre los inventarios Alcanza, y Juan Sebastián. ¿no alcanzo? Sí, nos faltan